Cristo la vida. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, dijo Jesús. Me pregunto, si Cristo es la vida, fuera de Él, ¿qué hay? Solo muerte. En otras palabras, separados eternamente de Dios. Jesús agregó en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y me pregunto, ¿cómo oye alguien estando muerto? Porque había pasado de muerte a vida, pero antes creyó, oyó y creyó. ¿Pero cómo? ¿Cómo oye alguien que está muerto? En Juan 11:43, Jesús le dijo a Lázaro, que estaba en la tumba, en el sepulcro allí, le dice, y habiendo dicho esto, había hablado con Marta y María, sus hermanas, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Ahora hay que entender que Lázaro estaba muerto ya hacían 4 días. La pregunta es, ¿oyó Lázaro la voz de Cristo? Por supuesto, pero estaba muerto. ¿Cómo oyó? Lázaro pasó entonces de muerte a vida. ¿Quién decidió esto? ¿Lázaro, estando muerto, decidió salir? No, Jesús. En Juan 5:21, Jesús dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. A los que quiere da vida. ¿Ustedes ven todos los días levantarse un muerto de una tumba? No, ¿no es cierto? Entonces no se está refiriendo a la muerte física, sino a la muerte espiritual. Entonces debemos preguntarnos, ¿Jesús vino a sanar o a resucitar muertos? Juan 11:25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué necesita un muerto? A ver, veamos por ahí. ¿Qué necesita un muerto? Un muerto no necesita nada excepto la vida. Un muerto no dice, tráiganme ropa porque acá está haciendo frío. O necesito útiles de aseo porque estoy un poquito sucio, maloliente. En Efesios 2:1 dice, y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Vamos a dejar así. O sea, tú que crees, ¿estabas muerto? No. Físicamente, no. Pero luego agrega, en vuestros delitos y pecados. ¿Para quién estabas muerto? Para Dios. Para Dios estabas muerto. Pero Él te dio vida. ¿Fue algo que tú decidiste? ¿O Él un día llegó a tu vida? Cristo nos dio vida. ¿Cuándo nos dio vida entonces? Cuando estábamos muertos, o sea, alejados de Dios, separados de Él, fuera de su reino, sin vista ni oído espiritual. Un muerto no tiene vista ni oído. Nosotros estábamos igual con respecto a Dios. No nos interesaba el tema de Dios, excepto
para lo que fuera por nuestras necesidades. Porque estaba enfermo, me encontraba sin trabajo, porque tenía un problema matrimonial, porque necesitaba algo. Yo buscaba un Dios que me imaginaba que me podría oír y yo me arrodillaba, clamaba, hacía mandas, lo buscaba de una manera u otra, pero no era porque en realidad pudiera conocer a Dios ni entender nada de Dios. Hacía lo que otros hacían. Ahora, ¿qué sucede entonces con nuestra capacidad natural de ver y oír? En Mateo 13 dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. O sea, ven, pero no ven, oyen, pero no oyen, y tampoco entienden, por supuesto. ¿A quién? ¿A qué? La gente lee la Biblia y dice, yo creo que entendí esto, creo que comprendí aquello, pero ¿realmente lo entienden? Entonces nos dice que con los ojos y oídos naturales no pueden ver ni oír lo que Dios revela por medio del Espíritu Santo a sus escogidos, sí, a sus escogidos, aquellos que le dio vista, aquellos que le dio oído, como a Lázaro lo escogió para resucitarlo físicamente. A ti te resucitó. Por esa razón, también el Señor nos dice, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. ¿Quieres saber si realmente tú eres salvo? La pregunta es, ¿tú ves las cosas de Dios? ¿Tú oyes lo que es de Dios? ¿Te deleitas en la palabra? ¿Hay una necesidad de Dios en tu alma? O como dijo alguien, no estoy ni ahí. Según Jesús, ¿qué necesita el hombre para ver el reino? Para ver su reino, el reino de Dios. En Juan 3, versículo 3 y el versículo 6 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el 6 nos dice, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, ¿por qué nosotros vemos y escuchamos su voz? Juan 10:4 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Conocen su voz. La capacidad de ver, oír y seguir a Cristo es prueba de que has nacido de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Yo no sé cómo nací un día del vientre de mi madre. No lo entiendo, no lo sé. Tal vez biológicamente sí puedo llegar a estudiar y entender aquello, pero ¿qué me dio vida en realidad? ¿Qué permitió que yo dentro del vientre de mi madre me moviera? Sintiera hambre y a través de ella yo era abastecido de lo necesario. No lo entiendo, pero ahora estoy aquí. Salí del vientre de mi madre y conozco una nueva realidad. Ahora, por eso la pregunta obvia es, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Porque fuera de Cristo no hay vida, porque la vida está en Él, en Él. No es la religión, no es lo que yo hago, sino en Él. Ahí está la vida. Por eso Él vino a la cruz, por eso Él murió, para pagar
por tus pecados y mis pecados y reconciliarnos con Dios. Por eso Él resucitó, para que tú y yo pudiéramos tener ahora al Espíritu Santo morando en nuestro corazón, y por lo tanto Cristo también y el Padre mora en nuestras vidas. Tenemos vida espiritual, y esa vida espiritual está ahí porque Él lo decidió por nosotros, por misericordia. Ahora, si estamos en Cristo, quiere decir entonces lo que dice Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué te falta si tienes vida? Si estando muerto en tus delitos y pecados, Él te dio vida, ¿qué te falta? Nada, nada te falta, porque Él está en ti. Ahora, esto es maravilloso, si lo puedes comprender. El muerto no necesita nada, solo vida. ¿Para qué? Para vivir lo que se le ha dado. Dios nos dé por misericordia la capacidad de entender plenamente por la palabra de Dios lo que somos, lo que tenemos y lo que haremos por causa de esta vida que nos ha sido dada. Que Dios les bendiga.